Hay decisiones que no parecen importantes, hasta que lo cambian todo. Y hay sacrificios, que duelen tanto, que el alma tarda en comprenderlos. Esta es la historia de Doña Rosa, una mujer que ya no esperaba nada de la vida, porque la vida ya le había quitado demasiado. Doña Rosa no siempre fue así. No siempre fue esa anciana encorvada, de pasos lentos y mirada apagada. Hubo un tiempo en el que reía, en el que tenía una familia, un hogar, una razón para levantarse cada mañana. Pero uno a uno, todo fue desapareciendo. Primero su esposo, luego sus hijos, que se fueron lejos, prometiendo volver, y nunca volvieron. Después, los vecinos dejaron de visitarla. El pueblo creció, y la olvidó. Y al final, solo quedó ella, y el silencio. Vivía en una choza hecha de madera vieja y láminas oxidadas. El viento entraba sin pedir permiso. El frío se quedaba incluso cuando el sol salía. No tenía cama cómoda, no tenía luz estable, no tenía nada, excepto una gallina. Esa gallina era todo, su única compañía, su único sustento, su única esperanza. Cada día, Doña Rosa despertaba con dolor en todo el cuerpo. Se levantaba despacio, como si cada movimiento le costara un pedazo de vida. Caminaba hasta el pequeño corral, y recogía el único huevo que la gallina ponía. Ese huevo era su alimento. A veces lo comía en la mañana, a veces lo guardaba para la noche. Y muchas veces, se quedaba mirándolo, preguntándose si sería mejor no comerlo, para tener algo al día siguiente. Había días en los que el hambre era más fuerte, y días en los que el miedo a no tener mañana era aún peor, pero nunca dejó de cuidar a su gallina. Le hablaba como si fuera una persona. Le contaba sus recuerdos, sus tristezas, sus silencios, porque cuando no tienes a nadie, incluso un animal se convierte en familia. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, algo interrumpió su rutina. Un joven apareció en el camino. Caminaba descalzo, con la ropa sucia, el rostro hundido, los ojos vacíos. No caminaba como alguien con destino. Caminaba como alguien que ya no tiene fuerzas para seguir. Doña Rosa lo miró desde la puerta. El joven se detuvo unos metros adelante. No se acercó, no pidió ayuda, solo se quedó ahí, como si ya estuviera acostumbrado a no ser visto. ¿Tienes hambre?, preguntó Doña Rosa. El joven levantó la mirada. Tardó unos segundos en responder, como si incluso hablar le costara. Sí, fue apenas un susurro, pero suficiente. Doña Rosa miró dentro de su choza. No había comida, no había pan, no había nada, solo el recuerdo del último huevo, que ya se había comido esa mañana. Y la gallina, su única opción, su única forma de sobrevivir, su última seguridad. El silencio se hizo pesado. El joven bajó la mirada. No se preocupe, dijo, ya estoy acostumbrado. Esa frase le rompió algo dentro. Ya estoy acostumbrado a tener hambre, a ser ignorado, a no recibir nada. Doña Rosa sintió un nudo en la garganta, porque reconoció ese sentimiento. Era el mismo que ella llevaba años cargando. El joven dio media vuelta y empezó a alejarse, sin esperanza, sin esperar nada. Y en ese instante, Doña Rosa tomó una decisión. No pensó en mañana, no pensó en el hambre, no pensó en el miedo, pensó en él. Espera, gritó con voz débil. El joven se detuvo, volteó lentamente. Doña Rosa caminó hacia el corral. Cada paso era pesado, cada segundo dolía. Tomó a la gallina entre sus manos, la acercó a su pecho, la acarició. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque sabía que no solo estaba entregando un animal, estaba entregando su única oportunidad de seguir viviendo. Caminó de regreso, y se la ofreció. Tómala. El joven la miró incrédulo. No, no puedo. Sí puedes, pero es lo único que tiene. Doña Rosa sonrió con tristeza. Y ahora es lo único que tienes tú. El joven sintió que algo se quebraba dentro de él, porque nadie, nunca, le había dado algo así. Gracias, dijo con la voz rota. Pero esa palabra no alcanzaba. Nunca alcanzaría. Se fue, lentamente, con la gallina en brazos. Y Doña Rosa se quedó ahí, sola, más sola que nunca. Entró a su choza. El silencio era más fuerte, más pesado, más frío. Se sentó en el suelo y miró el espacio vacío donde antes estaba el corral. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, miedo real, porque ahora sí, no tenía nada. Esa noche no comió. El hambre llegó rápido, fuerte, dolorosa. Su estómago crujía, su cuerpo se debilitaba. Pero lo que más dolía no era el hambre, era el silencio, porque ya no tenía ni siquiera a quien hablarle. Los días siguientes fueron peores, mucho peores. El hambre se volvió constante. El dolor en el cuerpo aumentó. Se mareaba, le costaba caminar, le costaba levantarse. Hubo un día en el que ni siquiera pudo salir de la choza. Se quedó acostada en el suelo, mirando el techo, con los ojos vacíos, pensando en todo, en su vida, en sus decisiones.
en ese momento en el que entregó lo último que tenía. Hice lo correcto, susurró, y no había nadie para responder. El viento entraba por las rendijas. El frío se colaba en sus huesos. Y el tiempo parecía detenerse. Pasaron días. El joven no volvió. Nadie volvió. Nada cambió. Y doña Rosa empezó a apagarse, lentamente, en silencio, como si el mundo nunca hubiera sabido que existía. Pero lo que ella no sabía era que ese acto, ese doloroso sacrificio, había encendido algo que estaba creciendo, algo que estaba en camino. Porque a veces, cuando das lo último que tienes, no te estás quedando sin nada. Estás dando inicio a algo que cambiará más de una vida. Pero eso aún estaba por suceder. Hay sacrificios que parecen invisibles, como si el mundo no los registrara, como si el dolor se perdiera en el aire, sin dejar rastro, y doña Rosa empezaba a sentirse así, invisible, olvidada, como si su existencia se estuviera borrando lentamente, sin que a nadie le importara. El hambre no era solo una sensación, era una presencia constante, un peso en el cuerpo, un vacío que dolía, que quemaba, que debilitaba. Sus manos temblaban más que antes. Sus piernas apenas respondían. Había días en los que no podía levantarse, y otros en los que levantarse no tenía sentido. La choza, que antes ya era pobre, ahora parecía más fría, más vacía, más triste, porque ya no estaba la gallina. Ya no había sonido, ya no había vida, solo silencio, solo abandono, y una mujer que había dado lo último que tenía. Una tarde, el cielo se nubló. El viento soplaba fuerte, la lluvia comenzó a caer con violencia. El agua entraba por el techo roto. Goteaba, caía sobre el suelo, sobre ella. Doña Rosa apenas pudo moverse. Se acurrucó en una esquina, intentando cubrirse con una manta vieja, pero el frío la atravesaba. Sus labios temblaban, su respiración era débil, y en ese momento, pensó que tal vez ese sería su final. No con ruido, no con despedidas, sino en silencio, como había vivido los últimos años. Está bien, susurró con una leve sonrisa. Ya di todo lo que tenía. Cerró los ojos, no con miedo, sino con una paz extraña. Porque en el fondo, sabía que había hecho algo bueno, aunque le hubiera costado todo. Las horas pasaron, la lluvia no cesaba, el viento seguía golpeando la choza, y el cuerpo de doña Rosa se debilitaba cada vez más. Pero en medio de la tormenta, algo ocurrió, un sonido, lejano, débil, pero real, pasos. Alguien se acercaba, la puerta de la choza se abrió de golpe, y una voz rompió el silencio. Señora, doña Rosa apenas pudo reaccionar. Sus ojos se abrieron lentamente, y lo vio, era él, el joven, pero no estaba solo. Detrás de él, había más personas, 2 hombres, una mujer, todos con rostros preocupados. El joven se acercó rápidamente, se arrodilló junto a ella. Señora, aguante, por favor. Doña Rosa lo miró, confundida, débil. Volviste, susurró. El joven no pudo contener las lágrimas. Volví, pero no solo. Las personas que lo acompañaban comenzaron a moverse. Cubrieron el techo como pudieron. Encendieron una pequeña luz. Sacaron mantas, comida, agua, todo lo que ella no tenía. Doña Rosa no entendía, no comprendía lo que estaba pasando. Pero algo dentro de ella sentía calor, por primera vez en mucho tiempo. El joven tomó su mano. No sabía qué hacer ese día. Dijo con la voz quebrada. Nadie nunca me había dado algo así. Respiró hondo. Yo iba a vender la gallina. Lo admitió con vergüenza. Pero no pude. Doña Rosa lo miró, con atención. No pude, porque entendí algo. Sus lágrimas caían sin control. Usted me dio lo único que tenía. Sin conocerme, sin esperar nada, silencio. Y eso me cambió. Las palabras eran sinceras, profundas, reales. Busqué ayuda. HABLE con acento agudo con gente. Conté su historia. Señaló a quienes estaban detrás. Ellos quisieron venir. La mujer que lo acompañaba se acercó. Somos de una organización. Ayudamos a personas en situación vulnerable. Miró a doña Rosa con ternura. Pero lo que él nos contó no era solo necesidad, era humanidad. Doña Rosa no pudo contener el llanto, porque no entendía cómo algo tan pequeño había llegado tan lejos. La ayudaron a incorporarse, le dieron agua, comida caliente. Su cuerpo reaccionaba lentamente, pero su corazón latía con fuerza. Pensé que iba a morir, susurró. El joven apretó su mano. No, usted no va a morir sola. Esa frase fue todo, porque ese era el verdadero miedo. No el hambre, no el frío, sino la soledad. Los días siguientes fueron un cambio total. La llevaron a un lugar seguro, un pequeño hogar para ancianos, pero diferente, cálido, humano, donde no era invisible, donde la escuchaban, donde la cuidaban. Su salud mejoró poco a poco. Recuperó fuerzas, recuperó algo de vida.
pero lo más importante, recuperó algo que creía perdido. Sentido. El joven no se fue. Volvía todos los días. Se sentaba con ella, le hablaba, la escuchaba. ¿Por qué vuelves?, le preguntó un día. Él sonrió. Porque usted fue la primera persona que me trató como si valiera algo. Silencio. Y eso, no se olvida. Doña Rosa cerró los ojos. Conmovida, porque entendió algo. No había perdido su gallina. Había sembrado algo mucho más grande. El tiempo pasó. Semanas. Meses. La historia comenzó a difundirse. Personas llegaron. No por lástima, sino por inspiración. Querían ayudar. Querían aportar. Querían ser parte de algo distinto. El joven también cambió. Consiguió trabajo. Se estabilizó. Pero nunca olvidó. Nunca dejó de volver. Porque su vida había cambiado ese día. Un día cualquiera. En una choza olvidada. Por una anciana que decidió dar. Cuando no tenía nada. Un día. El joven llegó con algo en brazos. Una pequeña caja. La colocó frente a Doña Rosa. Esto es para usted. Ella lo miró, confundida. ¿Qué es? Él sonrió. Ábrala. Doña Rosa lo hizo. Y dentro, había una pequeña gallina. Viva, sana, hermosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es la misma, dijo él, pero representa lo que usted hizo. Se arrodilló. Usted me enseñó que incluso cuando no tienes nada, puedes cambiarlo todo. Doña Rosa no pudo hablar. Solo abrazó la caja. Y lloró. Pero esta vez, no era de tristeza. Era de algo mucho más profundo. De comprensión. De cierre. De paz. Porque finalmente entendió. Nunca estuvo sola. Nunca fue inútil. Nunca fue invisible. Solo estaba esperando el momento en el que su acto encontrara el corazón correcto. Y cuando eso pasó, todo cambió. Porque esta historia no trata sobre una gallina. Ni sobre pobreza. Ni sobre abandono. Trata sobre algo más grande. El poder de dar, sin esperar, el valor de ayudar, incluso cuando duele, y la verdad más importante de todas, que a veces, lo que das en tu momento más difícil, se convierte en la luz que salva a alguien más. Y esa luz, siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.